Hola chicos, buenas tardes, creo que ya son buenas tardes. Bueno, pues hoy voy a compartirles el resumen de por ahí algunas cositas que necesito que tengan presentes, sobre todo porque el examen es el día de mañana, ¿sale? Entonces, esta es la primera, que son habilidades personales y académicas. Y bueno, se supone, bueno, no se supone, estas habilidades personales van a ser estos rasgos de personalidad que tenemos ya innatos, o sea, con los que nacemos y que nos permiten desempeñarnos pues tanto en el trabajo como en la vida. Entonces va a ser adaptación, comunicación e inteligencias múltiples. Ajá. Esas tres van a ser estas habilidades personales y académicas y las vamos a ir como desglosando para entender pues de qué se trata. Ajá. ¿Qué son las habilidades personales? Van a ser estos rasgos de personalidad que, insisto, nos van a permitir pues manejarnos dentro de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida laboral, nuestras relaciones interpersonales, pero estas que vamos a revisar particularmente se refieren al ámbito académico, es decir, a la escuela. Ajá. ¿Cuáles son? Flexibilidad, adaptación al cambio, versatilidad, capacidad para asumir responsabilidades, ser autónomos, ser creativos, algo que les pedí en el podcast, capacidad de innovación, incluso para resolver problemas y pensar cómo le hacemos para subirlo, porque estamos en lugares distintos y cada quien grabó su parte. Dinamismo, iniciativa, honestidad, preocupación por el medio ambiente y seguridad laboral. Y vamos a incluir también el espíritu de sacrificio, lo que va a implicar que no siempre seamos, a lo mejor, por ejemplo, ahorita que ustedes tuvieron su semana de exámenes y de trabajos y demás, pues seguramente tuvieron que sacrificar algunas cosas, como pasar en tiempo en familia, a lo mejor por ahí si es que alguien tiene alguna reunión familiar o la celebración del abuelito o la abuelita, pues igual y pudieron estar a ratos porque tenían cosas pendientes. Entonces, al final, estas habilidades nos van a permitir, pues, tener que tomar decisiones sobre nuestras prioridades, ¿no? Este es solo un ejemplo sobre eso. Las habilidades de autonomía personal y social, ¿cuáles son? Bueno, vamos a definir qué es una competencia o habilidad. Se supone, o es más bien, esta valoración que hacemos de cómo una persona lleva a cabo una conducta, ¿no? ¿Qué tan capaz es hábil para resolver crucigramas, es hábil para jugar ajedrez, es hábil para cocinar, es hábil para hasta jugar dominó? Hay personas que aunque sepan las reglas del dominó, siempre pierden, ¿no? Al final es un juego de astucia, entonces tiene que haber alguien que seguramente muestra que tiene habilidad para pensar y anticipar las respuestas. Ajá. Tenemos también que definir qué es destreza. Va a ser esta manera, la mejor manera, digamos, de realizar una actividad o un oficio, ¿no? Esto pues tiene que ver con capacidades motrices. No sé quiénes de ustedes sean muy buenos por ahí a lo mejor para dibujar, pintar, incluso hacer algunas cosas de manualidades, por ejemplo, que sí implican pues ser muy detallado, ¿no? No sé si han visto por ahí algunos, me parece que son chinos o son asiáticos, estos que en las puntas de los lápices con el carboncito con el que pintamos hacen figuras diminutas. O sea, yo puedo dibujar, pero de eso a tallar y hacer algo tan minucioso y sin un modelo, pues me es complicado, pero a eso se refieren las destrezas. El hábito van a ser estos aprendizajes que nos van a permitir ser autónomos, ajá, que vamos a tener que realizar algo pues de manera automática, ¿no? De manera adecuada y pues va a ser un hábito adquirido, va a ser flexible, ¿no? Pero tenemos que iniciar, para que establezcamos hábitos, tenemos que realizarlo de manera cotidiana, o sea, es un proceso que tenemos que hacer, ajá. Por ejemplo, para aprender a manejar, pues tuvimos que aprender cómo prender el auto o cómo acomodar los espejos, entender cómo funcionan los pedales e ir controlándolo, de tal manera que en algún momento, pues yo puedo manejar sin ir pensando que si ya lo encendí, que si ya metí el clutch, que si estoy viendo por los lados del coche para ver si no me rebasa otro o una moto. Todo eso
se convierte en un hábito. O sea, yo ya lo hago parte de mí. Cuando voy manejando, ya no voy haciendo meticulosamente ese proceso. Es flexible, ¿por qué? Porque a lo mejor yo ya aprendí a manejar, pero ¿qué creen? Ahora me toca subirme a un tráiler. Ándele, ¿eh? Entonces, pues nunca he manejado un tráiler, pero seguramente tendré que poner mis esquemas y mis estructuras para permitirme aprenderlo y entender cómo funciona y adaptar mi cerebro a estas nuevas dimensiones. Entonces, por eso es que puede volverse flexible. Es un hábito, es un aprendizaje que me va a permitir ser autónomo. Ajá, y va a ser pues automático. Ajá. Tenemos, por otro lado, la rutina, que va a ser la automatización de esta conducta aprendida y modificada, pues que no va a ser modificable. Por ejemplo, esta es la diferencia entre el hábito y la rutina. El hábito es flexible y la rutina, pues no. Entonces, por ejemplo, tenemos rutinas hasta para bañarnos. A lo mejor ustedes no son tan conscientes, pero seguramente ya tienen así qué llave abren, lo primero que se quitan de la ropa, lo último que se quitan, el champú, qué se ponen primero, qué se ponen después. Todo eso ya lo hacen de manera automática. Lo aprendieron, alguien les enseñó cómo bañarse, dónde se tienen que tallar y de alguna manera pues no pueden modificar la forma en que se bañan. O sea, así funciona y lleva esos pasos en ese orden porque esa es la manera en la que ustedes lo aprendieron. Bien. Tenemos por otro lado autonomía e independencia. ¿Qué va a ser la autonomía? Pues va a ser esta capacidad de hacer actividades básicas sin ayuda, ¿no? Por mí mismo, yo misma lavo mi ropa, yo misma tiendo mi cama. Y cuando digo lavo mi ropa, pues no estoy pensando en la lavadora, ¿no? O sea, sí la sé lavar a mano, porque si un día me quedo sin lavadora, pues muy probablemente se me complique la existencia por el cúmulo de ropa que tengo y pues que al final la tengo que lavar. Ajá, o sea, tengo que resolver ese problema o esa dificultad. Bien, tenemos por otro lado independencia. Si se dan cuenta, parecería que autonomía e independencia son cosas iguales, pero en realidad no, ¿no? Vean, la independencia va a ser más bien esta actitud. Ajá. La autonomía es la capacidad y la independencia va a ser la actitud que me va a permitir a mí decidir qué, cómo, cuándo y con quién, ¿no? Por ejemplo, tengo independencia a lo mejor para tener novio, ¿no? Mis papás no tienen problema y entonces, bueno, pero yo voy a decidir quién, dónde, cómo y cuándo. O sea, cuándo voy a tener novio, cómo va a ser esta persona o cómo tendría que ser para que yo pueda eh, aspirar a que este deseo de tener una relación de noviazgo pues funcione adecuadamente. Entonces, dense cuenta, la autonomía está relacionada con el poder hacer las cosas y la independencia con la actitud que se reduce al deseo. ¿Cómo deseo? ¿En qué momento lo deseo? ¿Y con quién lo deseo? Ajá. Por ejemplo, cuando uno decide y tienes novios en la vida y termina relaciones, dices, híjole, pues sí, pero ese en particular me generaba cosas, ¿no? Me gustaba físicamente, me ponía a pensar, me apoyaba, me hacía sentir querido, querida, etcétera. Todo eso tiene que ver más con el deseo. A lo mejor yo tengo un novio que es muy buena onda, pero que creen, pues por ahí hay algo ahí que no me cuadra o que no me encanta, aunque sea muy buena onda. Entonces, eso me va a hacer a mí tomar la decisión de qué deseo. Ajá, deseo una buena onda o deseo uno que es buena onda que a lo mejor no es tan guapo, pero con quien siento mayor empatía, ¿ah? Con quien me entiendo mucho mejor. Tenemos por otro lado la autodeterminación, que va a ser el cómo este destino funciona para poder, nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no? Para poder cumplir nuestras metas, ¿no? ¿Qué determinación o autodeterminación tengo? A lo mejor se les va a hacer ridículo, pero a lo mejor hasta para ahorrar, no gastar absolutamente nada de lo que me dan para comprar un teléfono. Ajá. Tengo una meta, nadie me está obligando a cumplirla, pero yo necesito tenerlo porque es una necesidad, porque me brinda estatus, por lo que quieran, pero estoy poniendo o tomando acciones que me van a permitir alcanzar esa meta. Ahí hablamos de esta cuestión en donde lo hago por mi voluntad. Ajá. Entonces vamos viendo ahí esa parte. Tenemos las habilidades adaptativas. Por ahí les voy a copiar el mensajito porque ya ven que luego no se escucha.
Pero bueno, igual si se las pongo, traigo audífonos. Dice, bueno, son estas que hacen referencia a las capacidades, conductas y destrezas, o sea, las que vimos antes, de las personas para adaptarse y satisfacer las exigencias de sus entornos, de su grupo de amigos, de su grupo familiar, del grupo con los vecinos, vaya, en todos los contextos en el que nos relacionemos, vamos a tener que generar estas habilidades adaptativas, ¿no? Que van a ser estas conductas, destrezas, qué tan fácil es incluirme en un grupo social cuando llego y soy el nuevo, la nueva. Ahí vamos a ver claramente estas habilidades adaptativas. Entonces, les pongo el videito. Bien, bueno, me tenía que aventar el comercial. Ahorita vamos a ir viéndolas, pero varias son con estas habilidades que hemos adquirido para aprender a organizar nuestro trabajo, ¿no? Para ver qué tan habilidosos somos para estas cuestiones académicas que van a ser intelectuales, pero que también van a ser aquellas que nos pongan a prueba y nos permitan adquirir otras durante el proceso, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo, aprender a leer puede parecer muy sencillo, pero es importante que entendamos que la lectura no es fácil y que las cosas que ustedes leían antes no se parecen en nada a lo que tienen que aprender a leer ahora en la preparatoria. Y así sucesivamente, conforme vaya avanzando su proceso educativo, van a ver que hay otras cosas más complejas y donde tendrán que aprender otras herramientas para leer. No me refiero a leer sobre esto de poner las letras juntas y saber que ahí dice, si pongo LAS, dice las, o si pongo CASA, dice casa. Me refiero más bien a la interpretación que hago de esa información y a cómo voy construyendo conceptos. Bien, ahí ya me dio la tos. Bueno, tenemos habilidades conceptuales. ¿Cuáles van a ser estas de concepto? Fíjense bien, va a ser lenguaje expresivo y receptivos, esta comunicación verbal que yo tengo, cómo hablo y cómo es que además de lo que yo digo verbalmente, tengo gestos que acompañan esta información y cómo es que cuando alguien me está diciendo algo, yo tengo la capacidad de hacer una lectura de su tono de voz, de lo que me está diciendo y de su gesticulación. Ajá. Los podemos ver como a personas decimos, híjole,
pues me dice que está feliz, pero yo veo la cara que no le cuadra, ¿no? O por ahí hay algo de esta persona que me hace entender que no está bien. Esto va a ser el lenguaje expresivo y receptivo. Tenemos a la lectoescritura, que es esta habilidad que desarrollamos desde primero de primaria hasta la fecha para poder escribir y entender estos conceptos que les mencionaba. También tenemos el concepto del dinero, o sea, en el sentido de, por ejemplo, quién tiene más dinero, quién gana menos dinero, incluso en las profesiones, y entender cómo es que funciona el dinero, ¿no? Yo tengo que trabajar para tenerlo, para gastarlo y para ahorrarlo si quiero comprar algo que me gusta o que me interesa. También está como una habilidad conceptual la independencia. Estas son las habilidades conceptuales. Acuérdense, lenguaje expresivo, receptivo, lectoescritura, dinero e independencia. Tenemos las habilidades sociales. Estas también son adaptativas. ¿Cuáles van a ser? Pues mi relación con otras personas, qué tan responsable soy en mi relación con otras personas, cómo tengo mi autoestima, estoy compitiendo siempre por ser el centro de atención o no tengo problema con que otras personas a lo mejor destaquen o hagan cosas importantes. Si hay inocencia, si sigo las reglas y también cómo esto está estructurado. Fíjense bien, les puse ahí hasta la flechita de ese lado, desde la vida familiar. Acuérdense que es en la familia donde aprendemos las habilidades sociables. Es la primera oportunidad que tenemos para aprender a relacionarnos con otros. La familia siempre va a ser el núcleo para que podamos practicar estas relaciones interpersonales. Tenemos también las habilidades prácticas. ¿Cuáles son? Fíjense, aquí les puse varias que se utilizan como habilidades instrumentales de la vida diaria. Aunque les parezca exagerado, pues tenemos que aprender a hacer estas cosas. A destapar una lata, a marcar un teléfono, a realizar compras, a picar algunas frutas y verduras, por ejemplo, a buscar un teléfono en el directorio, a poner la ropa sucia, la que está limpia, la que no. Pastilleros, ¿no? Las personas adultas utilizan pastilleros para que no se les olvide cuándo se tomaron el medicamento, porque para algunos puede ser de alto riesgo, cómo funciona el dinero y cómo aprender a cocinar, ¿no? Para irnos de nuestra casa, para ser independientes, varias de estas tenemos que aprender a hacerlas, incluso cocinar. Entonces, bueno, hay varias. Están las personales, que son las de autocuidado y autodirección, ¿no? Estas que me ponen alerta cuando sé que hay alguna situación de peligro y que tengo que preservar mi integridad física, echarme a correr si alguien me persigue, y actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles van a ser? Estas de cocinar, tomar medicamentos, usar el teléfono y el transporte, que son básicamente estas que vienen en la imagen. También tenemos la seguridad, prevenir accidentes y saber pedir ayuda. Por ejemplo, si yo me subo a una escalera, tengo que fijarme qué hacer para evitar caerme. ¿Cómo le voy a hacer? Si mis hijos están jugando y hay algunos objetos de vidrio cerca, tengo que enseñarles que puede ser peligroso y que puede pasar si se lastiman. Saber pedir ayuda. Si hay alguna emergencia médica, pues igual y voy a entrar en crisis, pero ojo, alguien tiene que encargarse de buscar quién nos pueda ayudar, quién va a llamar a la Cruz Roja, alertar a algún vecino para que me ayude, no sé. O sea, estas cosas son las que tenemos que aprender como habilidades prácticas en el ámbito de la seguridad. También tenemos las habilidades ocupacionales. Si ustedes por ahí han ido a, al CRI, por ejemplo, en donde llevan terapia ocupacional, les enseñan incluso actividades de estas como quitar cosas a los frascos, destapar, colocar cosas dentro de un bote, etcétera. Entonces, implica aprender procesos muy pequeños que tienen una serie de pasos a seguir para llegar a una meta. Espero que vayamos bien hasta aquí. Y este es mi fuerte, muchachos. Tengo que decirlo. Esto es mi mero mole. Pero bueno, vamos a hablar también de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Esta es una nomenclatura que define la OMS. O sea, hay cosas que puede que no nos guste como suenan, pero estamos pensando que no estamos prejuiciando al otro, ni estamos siendo groseros, ni nada. O sea, así se define. Y bueno, a veces yo creo que lo más importante no es cómo lo definimos, sino cómo nos relacionamos o cómo tratamos
a quienes somos diferentes, porque en realidad, pues todos somos distintos. Ajá. ¿Qué vamos a entender por deficiencia? Va a ser esta pérdida o anormalidad de una estructura. Puede ser un miembro, es decir, a lo mejor alguien que yo veo amputado. Por ejemplo, acá les puse un chavo que trae un yeso en la pierna. Acá traemos uno que sí tuvo una pérdida de esta estructura del órgano de la pierna, digamos, y entonces pues tiene que adecuar su vida a esto, ¿no? Y acá, bueno, en el mejor de los casos, pues trae por ahí un aparato que le permite desplazarse, pero hay quienes no, y tienen que generar algunos otros recursos o medidas para hacerlo. Entonces vamos a entender cómo esta pérdida o alguna anomalía de una estructura o miembro, órgano, tejido, o bien de una función psicológica, fisiológica o anatómica. Puede ser también alguien que tenga por ejemplo, función psicológica, una persona que tiene problemas para recordar las cosas, por ejemplo, los pacientes con Alzheimer, pues tienen una pérdida de una función psicológica que es la memoria. Entonces eso también se considera una deficiencia. Puede ser permanente o transitoria, ¿no? Si hay a lo mejor una pérdida de movimiento porque alguno de ustedes se cayó de chiquito, a lo mejor estuvo con yeso un ratote y luego tuvo que ir a rehabilitación, podemos denominar que es una deficiencia transitoria. O sea, en algún momento con la rehabilitación, pues espero alcanzar la misma funcionalidad que yo tenía previo al accidente, ¿no? Pero hay quienes la van a tener de manera permanente, como en este caso, este chico que tiene la falta de una extremidad. He tenido alumnos o alumnas, por ejemplo, que tienen malformación en las manos, ¿no? Que en lugar de 5 tienen 6 deditos y son niños de 3 años o 5, y entonces tienen que aprender a utilizar lápices gruesos para que su mano se pueda mover adecuadamente, porque aunque tienen 6 deditos, a veces el número 6 no se mueve bien, entonces eso les genera complicaciones o obstáculos cuando están aprendiendo a leer, más bien a escribir. Tenemos también discapacidad. ¿Qué va a ser la discapacidad? Eso lo hemos visto mucho en las calles. Ahora ya vemos que hay, por ejemplo, algunas cajas de medicamentos incluso traen los puntitos de braille. Ya vienen en braille también para que las personas ciegas puedan distinguirlos con sus manos a partir de esa lectura que hacen. Y entonces vamos a ver que, fíjense bien en la definición, ¿eh? Ausencia de la capacidad para realizar alguna actividad del modo que se considera normal para un ser humano. Entonces, podemos entrar en discusiones sobre qué sería lo normal y lo no normal, pero es básicamente esta incapacidad que va a generar estas conductas que van a ser rutinas, que van a ser de todos los días, por ejemplo, alguien en silla de ruedas, ¿no? Si estamos en una escuela o en un espacio en donde las rampas no son adecuadas, pues por más que tenga silla de ruedas, le va a costar un montón subir al tercer piso. ¿Están de acuerdo? Entonces, va a ser justamente esta eh, discapacidad la que le va a impedir estructuralmente, o sea, que la escuela le pueda posibilitar esa parte de llevar a cabo tareas cotidianas. Ajá, entonces vamos a ver esa. Por ejemplo, ustedes van a decir, ay, pues las personas ciegas no pueden leer. Pues no, no pueden leer como nosotros leemos, que podemos ver y vemos letras, pero se ha generado una estructura lingüística que les permite distinguir algunas formas gráficas que están como en tercera dimensión, que están en relieve y que les permiten hacer lectura. Entonces, yo he tenido compañeros ciegos que también leen cuentos, no como nosotros, pero al final de cuentas los leen, ajá, los leen con sus manos. Entonces, van a ser justamente estas las que vamos a contemplar como una discapacidad. Si ustedes se han torcido un tobillo, como yo que me lo torzo a cada rato, o insisto, si se han caído, si se han fracturado, si les golpearon en un auto y han tenido que usar collarín, seguramente saben lo difícil que es bañarse, levantarse, caminar, incluso si se han lastimado hasta un dedo, escribir con esa dificultad. Entonces, en ese punto de su vida, habrán tenido alguna discapacidad, aunque haya sido temporal, ¿no? Pero entendemos cuando estamos en esa condición lo que deben sentir las personas que lo viven de manera permanente. Bien, tenemos también minusvalía. Va a ser situación ventajosa, consecuencia de una discapacidad o una deficiencia,
que impide el desempeño de un rol en su caso. Ajá. Espero que hasta aquí vayamos bien. Ajá. Esto va a ser más una cuestión cultural o social. Por ejemplo, estoy pensando, ¿qué pasa cuando vemos a una persona de baja talla? Cuando digo baja talla, culturalmente o socialmente se les conoce como enanitos, ¿no? Y entonces decimos, híjole, pues no, un enanito no puede hacer tales cosas porque pues le falta altura, ¿no? O vemos a una persona con discapacidad intelectual, con síndrome de Down y decimos, híjole, seguro no nos entiende nada porque, ay, pues dicen que los niños con Down, son mongoles y entonces no entienden nada. Entonces va a ser justamente el valor que le damos socialmente a las personas que no parecen como nosotros, que no actúan como nosotros. Ajá. Entonces va a ser este criterio social que generamos. Entonces, más bien, es un prejuicio que tenemos sobre las personas, sobre qué tanto podemos hacer y qué no podemos hacer. Tenemos varios ámbitos que se afectan, ¿no? Tenemos el físico, que está aquí, que es la falta de funciones corporales o motrices. Tenemos a niños en sillas de ruedas que solo pueden mover sus manos, o bien niños con discapacidades motoras más severas, por ejemplo, que tienen PCI, que es parálisis cerebral infantil, en donde, pues nada, o sea, no pueden mover nada, nadita, nada, ¿no? Solo mueven los ojos y son, imagínense, alimentados desde bebés hasta que tienen 21 o 22 años o hasta que su vida les permite pues seguir existiendo, ¿no? Entonces imagínense lo difícil que es. Tenemos también la social, que va a ser esta falta de relaciones significativas, ¿no? A veces vemos a personas que no se integran a los grupos y son los rechazados y no fue en un grupo, o sea, se aventó primero, segundo y tercero y en cada grupo que cambiaba había este rechazo o esta falta de habilidades interpersonales para poder establecer relaciones sanas, ¿no? O medianamente adecuadas. Van a ser los excluidos socialmente, que mejor los conocemos de esa manera, ¿no? Tenemos también la discapacidad o más bien la afección mental o psíquica, ¿no? Que es esta capacidad, digamos, para tomar decisiones propias. Hay, en este caso, les puse en la imagen de una niña con Down, porque me pareció que eso podría retratar esta cuestión de la discapacidad mental, pero ojo, no siempre, ¿no? Hay niños que tienen como una adecuada interacción desde que son pequeños, hay una buena estimulación, pueden hablar perfectamente, incluso hasta escribir. Hay algunos que han terminado carreras universitarias, pero esto está pensado más pues en que algunos necesitan que alguien les ayude, ¿no? Si bien hay familias de parejas con síndrome de Down que tienen hijos y no siempre sus hijos tienen Down, entonces podemos entender que habrá familias que tengan a hijos con alguna discapacidad mental y que digan, creo que no es apropiado que tenga hijos porque es un niño y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esa otra vida, no? O bien, pensar que pueden nacer con algunas dificultades porque el hijo tiene discapacidad. Tenemos también la afección económica, ¿no? Que va a ser la pobreza, vivir en un ambiente insalubre, tomar, por ejemplo, agua que no es potable, que va a traer otras consecuencias sanitarias, higiénicas y cognitivas incluso. Ahora sí, nos vamos al ámbito de la comunicación. Todo esto era adaptación. ¿Qué va a ser la comunicación? Va a ser este proceso a través del que realizamos intercambio de información y de experiencias, ¿no? ¿En qué va a ser esto? Fíjense, va a ser esto que les decía hace rato. ¿Qué habilidades me permiten comprender, expresar información? Puede ser la palabra hablada, lo que yo estoy haciendo ahorita, pero también estoy haciendo uso de la palabra escrita. Tengo símbolos gráficos, tengo, por ejemplo, el lengua de señas, ¿no? Lenguaje signado, tenemos señas convencionales, por ejemplo, el sí o el no con la cabeza, el asentir o negar, el decir que sí o que no con las manos, etcétera. Y conductas no simbólicas como las faciales o el movimiento corporal que nos permiten, les decía hace rato, interpretar esta información del otro y también transmitir la que yo quiero expresar. Van a haber dos tipos de comunicación. La no verbal, que va a ser la que se produce a través de la palabra. Ay, perdón, esta está mal, perdón. Es comunicación verbal, aquí me equivoqué, que es la que se produce, déjenme le borro, porque si no así se va a ir la presentación. ¿Y para qué quiere, no?
La comunicación verbal, que es la que se genera a través de la palabra, o sea, yo estoy hablando y cuando estoy hablando ustedes están interpretando esta información. Y tenemos la comunicación no verbal, que va a ser aquella que vamos a interpretar o que vamos a transmitir, aunque no tengamos la palabra como tal. Van a ser estos que acompañan la comunicación verbal, nos permiten transmitir emociones y, bueno, van a acentuar algunos aspectos de la comunicación. Ajá. Tenemos formas fundamentales de la comunicación verbal. ¿Cuáles? Pues es la comunicación oral, ¿no? A través de signos orales, palabras que yo menciono, y pues es la forma más natural y básica que entendemos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal escrita, ¿no? Que vamos a trabajar a partir de esta representación de símbolos y signos, ¿no? Para decir que estoy emocionadísimo, hasta lo vemos en el Face, ponemos 1000 signos de admiración y cuando tengo duda, pues pongo el signo de interrogación, ¿no? Como de qué onda, no me quedó claro. Y hasta pensamos cuál vamos a poner para que el otro pueda interpretar esta comunicación verbal. Ajá. Y tenemos la comunicación no verbal, que va a ser el paralenguaje, va a ser esta información, la kinésica y la proxémica. ¿Qué va a ser esto? Que no se dice, pero que vemos. Ajá. Nos centramos también en cómo se dicen las palabras, o sea, esto que me lo dijo en un tono de enojo, me lo dijo amable, me lo dijo siendo burlón, me lo dijo tratando de hacer sentir como que soy un tonto. Vaya, son estas cosas a partir de las que nosotros interpretamos cómo es que esta persona me lo dijo, ¿no? Y a veces esto puede ser determinante. Si yo le pido un favor a alguien, a lo mejor le digo por favor y gracias, pero le estoy gritoneando. Entonces, no va a ser lo mismo que yo le gritonee a que esta persona pueda hacerlo cuando yo uso un tono de voz más delicado, más suave. Ajá. Tenemos la kinésica, que va a ser el significado de los movimientos y los gestos que aprendemos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿qué significa? Significa éxito, ¿no? De, sí, la armé. O esta de, qué emoción me da. O esta de ni te me acerques, incluso hasta las de sorpresa. O esta de, ya sé. Ajá. Van a ser estos gestos que aprendimos y que recuperamos constantemente cuando nos comunicamos. Ustedes no se dan cuenta, pero si tuvieran un espejito cada que cuentan algo, se darían cuenta cómo funciona justamente esta cuestión de comunicación no verbal, que es kinésica, que se refiere al movimiento, pero sobre todo al significado de estas cosas que hemos aprendido. Tenemos la proxémica. Esto de proxémico puede sonar muy raro, pero se refiere particularmente a las distancias que generamos, ¿no? Al cómo las estructuramos de acuerdo a pues la intimidad que tenemos. ¿Sale? Entonces tenemos, vean, el espacio personal, cómo se establecen las distancias. Si yo hay personas a las que no conozco, mi lenguaje corporal me va a decir qué tanto me puedo acercar o no. Cuando estoy con mis cuatachos del alma, con los que crecí en el barrio, mis cuates del kinder, de la primaria, la secu, seguramente mi interacción es más física. O sea, hago mucho contacto visual y corporal con ellos, choco las manos, los abrazo. Pero si llega, imagínense que llega el director y yo me le acerco al director y le doy un abrazo y me llevo así como si fuera mi cuate, o sea, por supuesto que no. Incluso estos rangos o jerarquías sociales que tenemos me permiten entender pues que yo no me puedo acercar al director así como de, es mi cuatacho del alma. ¿Por qué no? Porque es mi jefe. Ajá. Entonces vamos a ver cómo estas situaciones se generan. ¿Qué va a ser el paralenguaje? Este reflejo emocional, el cómo yo entiendo esta información de las palabras, ¿no? También va a incluir el volumen. Vean esta. No sé qué le está diciendo a este pobre hombre, pero él está sudando. Vean su cuerpo, se está haciendo para atrás y ella está casi encima de él, además con un gesto muy típico, que es el señalar con el dedo, y la cara que ella tiene es de enojo y él tiene una de que se siente de verdad aprisionado, ¿no? Ella además le está gritando. Entonces, el volumen de las palabras puede agregar más significado que la palabra en sí. El ritmo, ¿no? Va a ser el número de palabras que tenemos para emitir nuestra voz. Va a ser ritmos rápidos y enérgicos y otros que son más lentos. Yo creo que a este punto
Ustedes ya pueden decir, ay, tenemos profes o tuvimos profes en la secu que hablaban muy despacito y que me dormía, o teníamos estos que nos tenían al tiro y que era de, ah, sí, ya desperté, ¿no? Tienen esa parte. Tenemos, por otro lado, la kinésica, que son estos gestos emblemáticos, perdón, que van a ser señales, pues, que emitimos de manera intencionada, ¿no? Cuando algo está padre, yo levanto la manita y levanto el dedo pulgar, como de, ah, está bien, está padre, ¿no? Tenemos el gesto ilustrativo, que va a representar lo que se está diciendo. ¿Qué dice aquí? Si estoy en una biblioteca o en la iglesia, shh, que me calle, ¿no? Sin que yo haga algún sonido, yo sé cómo interpretar este tipo de gestos. Tenemos los gestos emotivos o patógrafos, ¿no? ¿Qué van a hacer estos emotivos o patógrafos? Van a manifestar estados de ánimo, ¿no? Acá dice ella, me duele la cabeza, pero es un gesto en el que sus manos se dirigen a su sien y tiene cara de que algo le duele y no le duele el estómago, ¿están de acuerdo? Ni le duelen las piernas, le duele la cabeza porque hace ese acompañamiento de sus manos hacia esa dirección. Tenemos los gestos reguladores de interacción. ¿Qué van a hacer? Se van a utilizar para relevar una conversación, para acelerar el interlocutor, a lo mejor me está contando algo y yo ya me tengo que ir. Fíjense bien qué movimientos hacemos cuando alguien está diciendo algo y yo estoy como que ya me quiero ir o ya me aburrí. Ajá. Y entonces el otro tiene que interpretar esta señal para cambiar el tema o cerrar. Tenemos los gestos de adaptación o adaptadores, que se emplean para manejar emociones que no queremos expresar. Vean esto, si han visto algunos programas que hablan de lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, perdón, o de cómo habla nuestro cuerpo, verán varios que tienen que ver, por ejemplo, estos con los nervios, ¿no? Esta imagen es de inseguridad, morderse las uñas, mover las piernas constantemente, mover el cabello, mirar hacia arriba cuando alguien está dudando lo que está diciendo, porque tal vez pueda ser una mentira, etcétera, etcétera. Van a ser estos gestos que nos permiten a lo mejor hasta ver que hay cosas que decimos, pero que nuestro cuerpo dice otra cosa. Tenemos, por otro lado, la proxémica, que va a ser justamente esta cuestión de la distancia. Distancia íntima, como su nombre lo dice, pues va a ser súper cerquita, ¿no? O sea, si yo estoy con mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, pues mi distancia es corta, o sea, estamos pero pegaditos, ¿no? 15 centímetros a 45, esa es la distancia apropiada de una relación íntima. Amigos, novios, pareja, hijos, etcétera. Tenemos la distancia personal, que va a ser de 46 centímetros a 1,20, o sea, ya vemos que ya hay un poquito más de distancia en esta parte. Y esta la vamos a tener en reuniones o incluso hasta en fiestas, ¿no? En fiestas pues, estamos medio cerca, pero no estamos pegados. Bien, tenemos la distancia social, que ya va a ser de 1,20 m hasta casi 3,5 m, casi 4. Ya hay bastante distancia aquí, ¿no? Esta es la que me separa con los extraños. O sea, si hay un grupo, una bolita en un concierto, pues yo estoy a cierta distancia porque no los conozco. Ajá. Y tenemos la distancia pública, que se da en más de 3,5 m, no hay límite y es una, pues, idónea para dirigirse a un grupo de personas. Puede ser incluso una conferencia, ¿no? Si doy una conferencia, pues la gente no está exactamente al lado mío, ni está a 1,5 m, ni a 3,5 m, o sea, está un poco más lejos y todos me pueden observar y todo mundo puede apreciarme físicamente y además escuchar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en el Teatro Hidalgo, ¿no? Si yo fuera a dar una conferencia ahí, esa sería una distancia pública adecuada. Ajá. Tenemos, por otro lado, esto de las inteligencias múltiples. Había este señor, ¿se acuerdan que hablábamos de Gardner, que hablaba de la inteligencia? Pues estas inteligencias múltiples nos van a permitir entender cómo funcionan estas cosas, de cómo nos influye pues nuestra genética, cómo nos podemos adaptar al medio y cómo pues al final vamos integrando a nuestro discurso conceptos más difíciles, como incluso el amor, la libertad, la justicia, etcétera, ¿no? Vamos a tener a la atención a la memoria, pues estas variables de comportamiento, ¿no? Entonces ya decimos que si hay un cociente intelectual, pues también hay uno que habla de cómo es que tenemos 8 tipos de inteligencias y no nada más una. O sea, yo soy inteligente a lo mejor académicamente, sí, pero por ahí hay alguna que se me da muy bien. Ajá. Entonces, el asunto acá es que todos
tenemos estas inteligencias, pero por supuesto va a haber algunas que sean más fuertes que otras, ¿no? ¿Cuáles son estas inteligencias? Bien, tenemos la espacial. Esta nos va a permitir observar el entorno, interpretarlo. Ajá, esta, digamos que es la que desarrollan los arquitectos. Ajá. Em, los cazadores, por ejemplo, quienes hacen diseño de interiores, los artistas o los que inventan, van a tener la capacidad de percibir este mundo de espacio y cosas en el espacio de dibujos o formas y van a poder incluso ser sensibles a a los colores, a las formas, a las líneas, al espacio, ¿no? Vean los dibujantes. O sea, si han visto incluso estos que salen en la tele, que está una chava, yo vi uno en Facebook, está una chava sentada en una banca y dibujan como en su contorno y sobre ese contorno el artista va haciendo juegos de sombras hasta que queda la imagen de la chava y tú de verdad crees que está ahí. Entonces, esa va a ser la inteligencia espacial. Esta hasta la tienen bien, los ajedrecistas, o sea, este juego en el que yo puedo saber qué hacer para ganarle una pieza al otro. Ajá, pintores, etcétera, en donde dices, ¿cómo en un mural pudo hacer eso? No sé, a mí me hubiera quedado chueco o no hubiera alcanzado ese espacio. Pues las personas que tienen este tipo de inteligencia van a ser justamente quienes destaquen por el desarrollo de esta habilidad. Tenemos la corporal. ¿Qué va a ser? Pues mi cuerpo, ¿no? Literal, estar presente en deportistas, actores o artesanos. Fíjense bien. Ajá. Y entonces tenemos pues estas habilidades motoras para expresarnos. A lo mejor yo soy buena expresándome verbalmente, pero mi cuerpo no dice lo mismo. Ajá. Hacen movimientos complejos. Vean, por ejemplo, a los del Cirque du Soleil, ¿no? Esos tienen habilidades espaciales, pero además corporales. O sea, pueden hacer que su cuerpo adopte formas que no cualquier mortal puede llegar a hacer. ¿Mm? Tenemos la naturalista, que es esta capacidad de, pues, de relacionarnos con el entorno natural, con lo biológico, digamos, con las especies de flora y fauna. Y bueno, esto va a ser también esta sensibilidad hacia los fenómenos naturales, ¿no? Esta capacidad, por ejemplo, de cuando veo las nubes, decir, ah, mira, eso tiene forma de coche, o ah, tiene forma de cajita de galletas, por ejemplo, ¿no? Va a ser esta que está relacionada pues más con las especies, ¿no? Para las personas que estudian biología, por ejemplo, o bien geografía, o sea, ya hay específicamente quienes tienen este tipo de inteligencia. La musical, pues aprovechando que hoy es Día del Músico, ¿no? Es aquella que está relacionada con todos los que son unos buenazos para interpretar notas, que estudian música o que son muy buenos para cantar. Todo lo que implique música, todo en absoluto, va a ser esto que les permite entender cómo funciona el ritmo y la interpretación o la ejecución, ¿no? Ellos desarrollan eso mucho más, escuchan una canción y la pueden replicar sin que hayan visto a lo mejor las notas escritas. Tenemos la lingüística, que va a ser esta capacidad de dominar el lenguaje verbal como escrito, pues en dónde está, en los políticos, periodistas, escritores, maestros, etcétera. O sea, se nos da a hablar, pero tenemos que ser concretos, ¿no? Para que lo que digamos pues, tenga sentido y no ande cantinfleando, como se dice. Y tenemos la inteligencia intrapersonal. Acuérdense que lo intra va a hacer referencia a lo que está dentro de mí. ¿Qué hacemos? Ah, pues miren, en esta se supone que la buena soy yo. Dice acá que se presenta en profesores, psicólogos y pedagogos. ¿Qué va a ser esta empatía que tenemos para identificar sentimientos y emociones y saber cómo tomar buenas decisiones? Ajá. Tenemos la matemática, que yo creo que varios de ustedes en este semestre han desarrollado, y que bueno, antes se pensaba que era la única, ¿no? De si eres bueno para matemáticas, eres bueno para todo, pero no necesariamente. Entonces vamos a ver esta capacidad en las personas que pueden resolver problemas y razonar. Ajá. ¿Quiénes van a ser? Pues los informáticos, los ingenieros, los químicos, ajá. Todos estos que tienen esta inteligencia pues más desarrollada, son muy hábiles para jugar con los números. Los grandes científicos, Einstein, por ejemplo, inteligencia matemática. Y tenemos la inteligencia interpersonal. Ajá. Facilita poder captar e interpretar lenguaje no verbal
y de empatizar con los demás. Esta es común entre la gente que trabaja con grupos numerosos, ¿no? Puede ser esta parte de consejeros, por ejemplo, imagínense los sacerdotes, o bien estos que dan conferencias para ver cómo hacer para que la gente como que se sienta atrapada por esa parte. Entonces, ustedes vayan pensando cuál de estas inteligencias les checa. Ajá. En cuál se les da más, porque esto nos va a permitir entender también, pues, hacia dónde podemos orientar, pues, nuestro sentido de vida en cuanto a nuestra elección profesional, ¿no? Yo tengo una amiga que estudió psicología, que se le da muy bien esto de lo lingüístico, lo intrapersonal, pero ¿saben qué? Ahora se dedica a lo artístico. Ella es ahora actriz y se le da muy bien la expresión verbal, corporal y gestual y todo. Entonces, pues, yo soy psicóloga, pero a mí no se me daría ese tipo de expresión. Ajá. Entonces, bueno, esta es la primera. Traté de hacerlo lo más breve posible. Espero que les funcione esta información para el examen de mañana. Les voy a mandar las preguntas y las respuestas para que vean cuál de las respuestas puede ser la correcta. ¿Sale? Sin más por el momento, pues termino esta presentación. Gracias.